A propósito de la reforma judicial, el presidente López Obrador reiteró que la Suprema Corte no tiene facultad legal para determinar la detención de la reforma al poder, para suspender pues la reforma judicial. Cumplieron los requisitos para realizar una modificación a la Constitución. Fue aprobada por las dos cámaras del Congreso y las legislaturas del Estado. López Obrador dijo que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, debe entonces cambiar de asesores. Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. O sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal. Ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista en estos días. Con la promulgación y publicación de la reforma judicial el domingo, esto en el Diario Oficial de la Federación, inicia el proceso para la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio del año que viene. Serán 851 cargos para renovar al Poder Judicial por voto popular, 9 ministros de la Suprema Corte, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Fiscal, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de salas regionales, 820 jueces de distrito y magistrados de circuito, además de jueces en los estados donde haya elecciones locales. Estas son algunas fechas clave. Antes del 23 de septiembre, ya, el INE debe iniciar trabajos para la elección. Antes del 16 de octubre, el Senado deberá emitir la convocatoria. A más tardar el 15 de diciembre, el Congreso de la Unión debe aprobar las leyes secundarias, que son las que le dan curso a todo esto. Se enviarán a los congresos locales para su aval, desde luego. Antes del 12 de febrero de 2025, deben aprobarse los candidatos que serán enviados al INE. Los elegidos podrán hacer campaña del 30 de marzo al 28 de mayo de 2025. La elección será el 1 de junio de 2025. Antes del 28 de agosto deberán quedar resueltas, en caso de que existan, las impugnaciones. Y el 1 de septiembre, los funcionarios judiciales electos protestarán a sus cargos en el Senado de la República. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED por sus siglas, sigue en pie de lucha contra la aprobación de la reforma judicial. En un comunicado, anunció que después de una votación unánime de sus líderes, decidieron continuar con la suspensión de labores. Solo atenderán casos urgentes y para la Suprema Corte. El paro comenzó el 21 de agosto pasado, hace casi un mes. Según la JUFED, la prórroga se mantendrá al menos hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo a fin de definir las estrategias necesarias para proteger los derechos de los trabajadores judiciales. Por cierto, trabajadores del Poder Judicial y de la Suprema Corte protestaron al exterior del edificio sede del Alto Tribunal en el centro histórico de la Ciudad de México. Se preparan para dar la batalla jurídica. Confían en los ministros para revertir la reforma judicial. Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores, confirmó que continuará la suspensión de actividades. Confiamos en que las ministras y los ministros de la Suprema Corte por primera vez van a analizar la invalidez de una reforma constitucional. Sabemos que va a ser un parteaguas si es que la Corte se pronuncia. Esperemos que haya un pronunciamiento de esa naturaleza en la vía nacional. En este momento vamos a continuar con el paro de labores. ¿Hasta cuándo esperan mantener? Lo estamos valorando también. A propósito de la Corte, el Pleno retomó hoy los trabajos después de 2 semanas de suspensión de labores. En una sesión privada, duró 4 minutos, los ministros votaron por unanimidad para regresar a la chamba.
Sin embargo, algunos rechazaron la creación de una mesa de transición para la puesta en marcha de la reforma judicial, como lo había propuesto Lenia Batres, ministra también. Por mayoría de 8 ministros, la Suprema Corte decidió mantener las funciones de la primera y segunda salas de la Corte, pese a que la reforma judicial contempla la desaparición de estas salas. En contra se pronunciaron la ministra presidenta Norma Piña, la ministra Lenia Batres y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El gobierno del presidente de Estados Unidos busca diálogo con el gobierno de México para analizar la puesta en marcha de la reforma judicial, precisamente. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, respaldó las críticas hechas en agosto por el embajador Ken Salazar sobre la reforma. La elección directa de jueces permitirá la intromisión del crimen organizado, fue lo que dijo Matthew Miller. De acuerdo con este vocero, Estados Unidos observa con mucho cuidado la promulgación de la ley a la luz de los esfuerzos conjuntos para promover la competitividad económica y la integración entre ambas naciones. Congresistas han advertido posibles riesgos para los inversionistas de su país por lo que va a suceder. Mire, cada quien, a estas alturas, cada quien hará el balance de la batalla institucional que termina con la caída del Poder Judicial. El gobierno de la doctora Sheinbaum iniciará con un pasivo enorme. Habrá impacto económico desde el momento en que haya desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros, lo acaba usted de escuchar, y desde luego mayores riesgos de violencia, dado que las organizaciones criminales tendrán interés directo en la elección de jueces a modo, claro, por citar solo lo más evidente. Se habla pues de una reforma catastrófica que no mejora sino empeora las cosas, toda vez que constitucionaliza la autocracia. Viene un peligroso cambio de régimen bajo un mandato presidencial sin contrapesos. Por lo pronto hay caos legal. Falta aprobar, le digo, las leyes secundarias de la reforma para hacerla operativa. Por cierto, a un buen número de funcionarios judiciales tendrían que rebajarles el sueldo a partir de esta quincena. Ya lo veremos. Con uno, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas con su juicio. Bienvenida, María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, ¿cómo estamos? Pues no salimos de nuestro asombro con este paso accidentado de la reforma constitucional. Creo que ya, bueno, pues hemos dicho todo lo que se ha podido decir desde el punto de vista tanto legal, digamos, lo que está, el contenido de los cambios constitucionales, como del procedimental, cómo se llevó a cabo esta reforma, pero pues ahora no tenemos a la Suprema Corte para poder anular por la vía procedimental, como se hizo con el famoso Plan B, Pepe, tú te acordarás, creo Sí. que de ahí viene ya toda la venganza hacia el Poder Judicial. Pero esta reforma judicial está precedida por el reparto ilegal de los asientos en el Congreso, ya lo hemos comentado aquí en tu espacio, Pepe, y sí, creo que sin temor a equivocarnos, estamos en presencia pues de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos unidos en la Santísima Trinidad. Tenemos un régimen constitucional en donde tanto los contrapesos como el equilibrio, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el equilibrio de poderes, que es repartir entre los poderes las facultades, y otra cosa son los contrapesos, que un poder vigila, digamos, al otro. Esos dos principios constitutivos del presidencialismo, pues acaban de, bueno, pues, de haber sido demolidos el día 11 de septiembre, igual que las Torres Gemelas, para recordar ese tragiquísimo suceso. Y de aquí para adelante, Pepe, no nos queda más que la discrecionalidad y la arbitrariedad, podría decir yo, del Poder Ejecutivo. Podría argumentarse que esta, pues ya estaba entre nosotros, que López Obrador no fue un presidente que se caracterizó por su apego a la legalidad. Todo tu público se acordará de que no me vengan con que la ley es la ley, y ha desobedecido o ha desacatado, para decirlo en términos jurídicos, muchas órdenes o pronunciamientos de la Corte. María Amparo Casar, ¿cómo piensas tú
que va a cambiar el país con esta reforma. ¿Cómo va a cambiar justamente el modo de caminar de la República Mexicana? Porque está la reforma judicial, la más polémica y trascendente sin duda, pero vienen otras. Sí. Todavía no están los tiempos fijados, pero viene el fortalecimiento de la prisión preventiva oficiosa, el cambio administrativo y operativo de la Guardia Nacional para favorecer a la defensa nacional y algo muy importante, la desaparición de órganos autónomos, excepción del INE, que va a pasar a Gobernación, y del INEGI, que pasaría a Economía. Y Coneval, que es la que Claro. evalúa la pobreza, a su vez al INEGI, ¿no? Lo toma el INEGI, más podríamos también hablar de la reforma electoral pospuesta, pero acuérdate que en esa incluso la presidenta, bueno, la próxima presidenta, el 1 de octubre, le había añadido la no reelección de los legisladores, ¿no? Por lo pronto, esa está no en la congeladora, pero no pasará ahora en septiembre, pero quedamos con, mira, con lo de la reforma a la Guardia Nacional quedan sentadas las bases constitucionales para la militarización, número uno. Con el Poder Judicial queda anulado la división de poderes porque el legislativo ya está en manos del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo vamos a caminar derechitos todos atrás del presidente de la República estos 15 días y después detrás de la presidenta? Creo, Pepe, con esto termino, que es una, bueno, estamos camino o ya estamos en la autocracia y creo que a lo único que podemos apostar es a la autocontención del poder, cosa pues nunca visto pues en la Sí, historia del mundo, ¿no? con esta magnitud. O Gracias, María Amparo. Sí, revisar todas las reformas que para eso tienen mayoría calificada, si me deja ser soñadora. claro, y va a haber 86 votos cuando hagan falta y menos seguramente porque seguramente no habrá todo el quórum necesario de los 128 senadores, por ejemplo, es el caso. En diputados ni hablamos, lo tienen de sobra, pero en senadores ya ves que hubo el problema del 86, 85, no sé qué. Ahora no va a hacer tanta falta porque no van a ir todos. De ahí se van a, como cuchillo en mantequilla, van a aprobar todo como lo dispuso el presidente en su pliego, en su herencia, en su testamento. Te agradezco muchísimo, doctora Casar, que estés muy bien. Lo dices perfecto, Pepe. Eso es lo que está pasando en este país. Esperemos que Claudia Sheinbaum modifique algunas cosas. Pliego de mortaja se llama. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio.